Hay una persona que por su carácter, su simpatía, su forma de ser, merece estar a mi lado en un altar. Es Poseidón, mi hermano tiene don. Yo soy un delfín, por eso tengo tanto afín con él. Así lo hacemos, drástico y dramático. Pronto veréis colabos del Poseidón y el Mendas. De momento, escuchas las letras. 2017. Os hablaré de mi hermano Poseidón, otro tigre de Bengala, es padre de una camada, una familia suyo, es el alien, yo lo conozco por Gaby, baila breakdance, y estaba en lo alto de la jerarquía de mi pose, yo era el Coronas, patriarca y jefe de muchos y socio de pocos. Mi hermano Poseidón en primera persona es la charca, en la segunda persona es el rey de los mares y en tercera el rey de los océanos. Tenemos gran alianza con mi segunda persona, los delfines en particular somos sus más allegados y protegidos, más incluso que mi tercera persona Zeus. Será porque un dios de dioses no necesita defensa, pero es un orgullo que la charca sea mi aliado. Hemos vivido juntos el verano pasado, casi entero, parte del invierno, y lo más seguro hoy quede con él. Que os lo presente como yo, es un tigre de Bengala, raza aria, pero él no es gitano, pero su mirada es más profunda y azul que el mismísimo cielo. Para mi cumpleaños de los 31 lo celebré en la casa de la madre de sus hijos y su camada en Aragón. Era todo muy extraño, el perro era muy juguetón pero con un pequeño defecto, mordiendo hacía daño. Y mis respetos Poseidón. Además que vuestros gatitos daban masajes en las piernas, se te ponían a dormir en la carita. Incluso un gatito vino y me hice el dormido, se me planteó en el cuello y al ver que yo estaba despierto se llevó el susto de su vida. No la des por perdida por ninguna movida. Los hijos eran impresionantes, me impresionó mucho uno de ellos, hacía boxeo, además rapeaba que daba gusto, todo crema. Próximas colabos con Poseidón y su hijo Anuncio. Al final al perro le enseñamos a no morder. ¿Cómo? Dándole picante, sin perjuicios, que yo amo los animales, pero era el perro o yo. ¿Qué iba a hacer? Yo soy Keisio. La madre de los hijos de Chema se apellidaba Vargas y había más primos de Vargas por ahí suyos. Espero que Nino pronto conecte conmigo, lo admiro mucho, lo veo como un primo, un hermano, hijos de mi familia. A tutti guti, viva los Gutiérrez.